En esta parte del programa le damos la bienvenida a Gabriela Trompetero. Ella es especialista en migración y además es investigadora sobre la migración forzada venezolana en las Américas de la Universidad de Bielefeld, en Alemania. Buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. María Gabriela, quisiera que nos pusieras en contexto y nos hablaras acerca de los informes que se han presentado recientemente sobre la cantidad de venezolanos que han emigrado en América Latina y sobre todo la posición de esos países de acogida con respecto a la migración. Vale, mira, para entrar un poco en contexto, recordemos que el fenómeno masivo, ¿no? y rápido de la migración forzosa venezolana inicia aproximadamente en el año 2015. De hecho, empieza paradójicamente con la expulsión de los colombianos de Venezuela hacia Colombia por parte del presidente Nicolás Maduro. Luego empieza entonces, gracias a la emergencia humanitaria compleja y a la consolidación del régimen autocrático, la salida de personas de Venezuela en búsqueda de protección. Esta salida se incrementa durante el año 2017, 2018 y ya nos encontramos con aproximadamente 7.2 millones de personas venezolanas que están buscando protección, ¿no? Fuera del país, y un 80% de esta población ha emigrado a otros países de Latinoamérica o del Caribe. Y lamentablemente el flujo continúa. Esta salida masiva la podemos ver a través de los flujos de personas venezolanas que pasan por la selva del Darién con rumbo hacia los Estados Unidos, que tan solo este año ya estamos hablando de más de 55.000 personas venezolanas, lo que convierte a Venezuela en el primer país de personas que están pasando por la selva del Darién, a pesar de sus peligros, en búsqueda de protección en toda la región. Y por supuesto, hay que entender que la pandemia, ¿no? ha complicado aún más los procesos de integración socioeconómica de las personas en los países de Sudamérica. Por eso vemos que cada vez más personas venezolanas se ven obligadas a buscar protección en los Estados Unidos. Vemos un reciente informe de las Naciones Unidas y del Banco Interamericano de Desarrollo que señalan que el 62% de la población en América Latina no está de acuerdo con la migración hacia estos países. Quisiera que nos hablaras un poco del fenómeno, cómo se ha dado este proceso que entendemos que es una ola masiva que muchas veces escapa de la atención de los gobiernos. Vale, yo separaría esta respuesta en dos periodos. Y por supuesto, separando las diferencias de cada país, ¿no? Sus Claro. especificidades, sus contextos, ya que cada país ha tenido una respuesta distinta. Pero a nivel general, desde el 2017 al 2019 vimos políticas de puertas abiertas, de solidaridad. Se crearon, digamos, políticas ad hoc para permitir la regularización de la población venezolana y acceso a derechos en países como Perú, Ecuador, Colombia e incluso Chile. No obstante, a medida que se mantiene la crisis venezolana, sigue saliendo la gente, aumentan las presiones en estos países, hemos visto un cambio hacia políticas restrictivas, hacia exigencia de visas en gran parte de los países de las Américas, incluso de antecedentes penales para que las personas venezolanas puedan emigrar a estos países y pasaporte, que sabemos que es muy difícil que las personas de Venezuela cuenten con estos documentos para emigrar. En este sentido, ¿no? Vemos que ha habido cierto rechazo por parte de la población de algunos de estos países hacia los migrantes venezolanos que se relacionan básicamente con tres puntos. El primero es un poco el miedo a esa idea, ese imaginario de que los migrantes le quitan el trabajo a las personas de los países de acogida, lo que todavía no se sustenta con datos, ¿no? El miedo a que se incrementará también el pago de impuestos y el miedo también a perder el acceso a servicios por parte de esta competencia que entonces representa a los migrantes en el mercado laboral. En segundo lugar, tenemos la percepción errada de que la migración aumenta, digamos, la inseguridad en los países de acogida. Ya existen una serie de informes, investigaciones que demuestran cómo no existe prueba empírica de que haya una relación entre inseguridad y migración. No obstante, estos miedos, digamos, un poco generan este rechazo por parte de algunas personas en los países de acogida en contra de los migrantes. Y por último, tenemos también un tema de conservar los valores del país. Ahora bien,
Este rechazo no es nuevo, esto lo hemos visto a nivel global cuando se dan este tipo de flujos migratorios tan grandes. De hecho, ahorita mismo en las elecciones en Turquía vimos como tanto Erdogan como el candidato de la oposición tenían discursos antimigratorios, en este caso en contra de los migrantes de Siria, ya que lamentablemente los migrantes se convierten entonces en el chivo expiatorio perfecto para responsabilizar a los problemas de los países, digamos a los migrantes, en este caso en Siria, en Turquía, perdón, migrantes sirios en Turquía y en el caso de Sudamérica a migrantes venezolanos, pero también a migrantes de otras nacionalidades. Ya lo vimos hace poco cuando la presidenta Dina Boluarte de Perú hablaba de que los migrantes venezolanos y haitianos eran responsables del aumento de la inseguridad, lo que no va de la mano con los datos empíricos. Sí, quisiera que nos hablaras hasta qué punto esos miedos que guardan algunas personas de esos países de acogida están relacionados con la realidad o son una falsa percepción de la realidad, de alguna manera difundidos por los mismos gobernantes. Sí, digamos que son dos cosas. Por una parte está el impacto que tienen los discursos de altos funcionarios públicos, como el que mencionaba hace poco de la presidenta Dina Boluarte, como también pasó en el caso colombiano, sobre todo en el contexto de elecciones locales, ¿no? Regionales en Colombia. Hemos visto como algunos candidatos también han responsabilizado a la migración venezolana del aumento de la inseguridad. También lo hizo hace unos años la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Ella cambió su discurso, ya ella ha dejado de su lado, entendió que esa no es la manera. Entonces, esto obviamente incrementa, ¿no? Un poco la percepción de que las personas migrantes son las responsables. Por otro lado, pues también hay que reconocer si una persona comete un delito y es migrante, se crea entonces este imaginario de que todas las personas migrantes cometen este tipo de crímenes, ¿no? Se crea una serie de estereotipos. Y creo que es importante, ¿no?, tener un discurso sincero con las comunidades de acogida, donde se entienda en el caso de que sufrieron algún tipo de problema con algún migrante, ¿no? Reconocerlo, ¿no?, que esta persona se judicialice, pero también explicar que no todas las personas migrantes, digamos, forman parte de este grupo, ya que no se trata de grupos homogéneos, sino que las personas que cometen delitos realmente son un muy pequeño porcentaje de la población migrante. Así es, Mari. Y cuéntanos un poco cuáles son esos países de América Latina que han mostrado más rechazo hacia el migrante específicamente venezolano. Las cifras nos muestran que los países donde se ve este aumento de rechazo son sobre todo Perú, Chile, Ecuador y Colombia también. Hemos visto este lamentable aumento que no solamente se trata, no se enmarca en esta relación inseguridad-migración, sino también, como pasa en todo flujo migratorio, ese miedo, ¿no?, a que el migrante me va a quitar el trabajo, a que voy a tener que pagar más impuestos, a que me va a quitar el acceso a servicios sociales. Y por supuesto en la pandemia aumentó mucho más este miedo, ya que pues en mayores situaciones de vulnerabilidad crecen las angustias por parte de la población a perder apoyos, ¿no?, por parte de los estados hacia las necesidades que sabemos que son bastante grandes en la región. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú puedes hacerle a la población tomando en cuenta que hay muchos venezolanos que tratan de cambiar su acento o que oculta su nacionalidad justamente para no entrar en ese tema del rechazo? Creo que es importante conversar, ¿no?, buscar espacios para conversar con las poblaciones de acogida. Es importante también que los gobiernos de acogida generen campañas de información donde se desmitifiquen, ¿no?, todos estos estereotipos que se han creado sobre la migración venezolana. También campañas de sensibilización donde un poco las personas de las comunidades de acogida puedan ponerse en los zapatos de las personas de Venezuela y entiendan por qué se ven obligadas a salir, ¿no? Creo que la mayoría de las personas de Venezuela no salen porque quieren, sino porque realmente tienen dificultades para encontrar alimento, para ofrecerles a sus hijos un mejor futuro, para que puedan ir al colegio, la falta de acceso al sistema de salud, entre otros factores. Y para las personas venezolanas, yo diría que también cuando llegamos a los países de acogida, tratemos de aprender de su historia, de sus conflictos sociales, ya que son países que también tienen una serie de problemáticas, solidarizarnos con sus luchas, ¿no?, también un poco, y explicarle a estas personas que no todos los venezolanos somos delincuentes, que la mayoría estamos buscando mejores condiciones de vida, y creo que a través de este diálogo sincero en las comunidades, ¿no?, podemos entonces mejorar esta situación y también explicar que en el largo plazo
el migrante venezolano va a trabajar, va a colaborar, digamos, también con el incremento del PIB, como ya lo han demostrado diversos estudios. Las personas migrantes generalmente vienen con mayor capacidad de emprender, de innovar, y también recordemos que gran parte de la población venezolana viene con altas capacidades, altas habilidades y niveles Ujú. educativos, lo que también va a contribuir con el desarrollo de los países de origen. Entonces creo que campañas informativas y de sensibilización y una conversación sincera para pues ponernos también un poco, entender un poco las necesidades de los países de acogida. María Gabriela, cuando vemos a través de las redes sociales estos videos que tienen que ver con hechos de rechazo o xenofobia en algunos países hacia venezolanos, ¿tú piensas que se puede tratar de hechos aislados o sientes que este es un fenómeno que se va intensificando con el tiempo? Sí, bueno, como te lo decía, hay que ver país a país. Claro. Yo donde veo la situación con mucha preocupación realmente es en países como Perú y Chile, que hemos visto donde incluso en el caso chileno se han quemado las pertenencias de los migrantes venezolanos en el norte de Chile. También hemos visto en estos casos como los medios de comunicación un poco han exacerbado, ¿no? Esta situación al exagerar, digamos, cuando una persona migrante comete un delito, ¿no? Como enmarcar a todas las personas venezolanas como si todos fueran delincuentes. Y pues, como también lo decía, cuando los mandatarios tienen estos discursos xenofóbicos, también aumenta este rechazo. Lamentablemente, la situación en Venezuela no mejora y hasta que no mejora, la gente no va a seguir saliendo. La gente cada vez sale con mayores niveles de vulnerabilidad y también vemos un escenario global donde ha aumentado las crisis económicas, ¿no? Y pues creo que lamentablemente vamos a ver un poco más de rechazo. Por eso es muy importante que los líderes entiendan su responsabilidad a la hora de dar esta serie de declaraciones xenofóbicas, ya que al final esto va a ser malo para ellos mismos, porque la mayoría de la población venezolana se va a quedar en estos países y si no tenemos una integración socioeconómica exitosa, realmente le va a traer problemas a su país, ¿no? Problemas de cohesión social, y estamos seguros de que los líderes no quieren esto para sus países. Y también la importancia de los medios de comunicación y cómo comunican las noticias, ¿no? Sobre los migrantes para también reducir esta situación que se está generando y vemos muy preocupante en las redes sociales. ¿Cuáles serían las proyecciones ya para finalizar? ¿Qué piensas tú que pudiese pasar si sigue este fenómeno de los casos de rechazo hacia los migrantes venezolanos en estos países de acogida? Lamentablemente podemos ver violencia. De hecho, hace poco sucedió en Chile, como un grupo de militares asesinó, golpeó a un migrante colombiano, ¿no? Justamente porque se ha exacerbado este rechazo a los migrantes. También pudiésemos ver radicalización incluso de grupos migrantes, porque el odio crea más odio, ¿no? Crea espirales de odio. Entonces las mismas personas migrantes, por sentirse rechazadas, también pueden tener manifestaciones de odio, como ha pasado incluso acá en Europa, donde las políticas fallidas de integración han generado, digamos, incluso actos terroristas, ¿no? Porque las personas migrantes y sus descendientes, incluso si nacen en los países de acogida, por no sentirse parte de la sociedad, recurren en hechos de violencia. Entonces hay que ser muy cuidadosos. La migración tiene un alto potencial, lo confirman los estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, entre otros. Pero si no digamos, crean estas campañas de sensibilización y de información, y si los mandatarios no entienden su responsabilidad, al igual que los medios de comunicación, al hablar sobre la migración, sí hay un gran peligro de que aumente la violencia hacia la población migrante y también que incrementen actos violentos por parte de las mismas personas migrantes que no se puedan sentir integradas en las sociedades de acogida. María Gabriela, gracias por este análisis, por tu tiempo. Seguiremos en contacto. Feliz día. Vale, muchas gracias. Feliz día. Estábamos conversando con María Gabriela Trompetero, especialista en migración. Además, ella es investigadora sobre la migración forzada. Nosotros hacemos a esta hora una breve pausa, no se aparten. Ya volvemos con más información. Les presentamos de inmediato el pronóstico del tiempo en América Latina. No se aparten. Esto es Buenos Días por BPI TV.